¿Listo? Bueno, muy bien. Nuevamente, muy buenas noches para todos. Gracias por asistir a esta que es nuestra segunda webconferencia del curso de protocolo. La idea es aprovechar estos espacios sincrónicos para poder aclarar dudas frente a la actividad que en este momento tenemos vigente, que es la tarea número 3. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para que logren ver mi presentación. Ya un segundo, por favor. ¿Me confirman ahí si logran ver la presentación? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, Señora, sí, sí se puede señora. ver. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les decía, esta es nuestra segunda webconferencia del curso de protocolo, el 18 de julio del 2022. Los puntos que vamos a desarrollar en este encuentro son saludo de bienvenida, introducción a la temática que está referenciada con la tarea número 3, que es la unidad número 1, capítulo 3, protocolo empresarial. Vamos a socializar la guía de actividades para aclarar las dudas que tengan frente al desarrollo de la tarea 3 y damos un espacio de preguntas y varios para que entonces vamos aclarando lo que se va a presentar. Bueno, permítame un segundo. Bueno, frente a la temática, digamos que aquí básicamente es hablar un poquito de lo referente a protocolo empresarial. Le tengo un material audiovisual muy corto que pues la idea es para quienes de pronto en este momento no han realizado la lectura, pues poder introducirlos un poco frente a la importancia del protocolo empresarial y cómo se ha articulado a las otras unidades o a los otros capítulos que vieron frente a presentación personal y comunicación, ¿sí? Permítame un segundo. Entonces, el protocolo empresarial es un conjunto de normas sociales y formales adoptadas por una compañía para su cumplimiento. Su función es fijar pautas de conducta y límites que rigen las acciones de todos los miembros de la empresa. Este cuerpo normativo, regularmente recogido en un manual o documento, que es lo que vamos a aprender a construir con esta actividad, generalmente regula el comportamiento interno y externo de la compañía. Es un código de conducta establecido en la cultura organizacional de una empresa, ¿sí? Aquí vamos a articular un poco sobre lo que vimos en la tarea número 2, ¿cierto? Frente a la construcción del protocolo de comunicaciones interna y externa y cómo se va articulando a la construcción de un manual de protocolo de una organización. Entonces vamos a ver un video corto. Dame un segundo. Vamos a ver un videito. Primero. Entonces. Etiqueta empresarial. ¿Sí logran escucharlo? Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí lo dejo. Conjunto de modales y comportamientos que conviene tener en cualquier ambiente laboral. Y pese a que unos son más comunes que otros, se relaciona con las normas de convivencia que las empresas establecen a partir de valores como el respeto y la honestidad. Pequeñas acciones como saludar con un fuerte apretón de manos a quien apenas estás conociendo, llegar a tiempo a una reunión o a un evento, dar las gracias e incluso solicitar amablemente algo puede hacer que las personas con las que interactúas se sientan cómodas y apreciadas. En una conversación, presta toda tu atención a quien te está hablando. Cuando mantienes contacto visual y escuchas atentamente, estás demostrando que valoras el tiempo y la forma de pensar de la otra persona. También es importante escribir y hablar en un tono profesional. Al mantener una actitud amable y positiva, evitas confusiones. Pero si al contrario, mantienes un tono autoritario y molesto, podrías irritar a la otra persona, provocando que no quiera colaborarte.
En un entorno empresarial, lo mejor es evitar usar cosas que te distraigan, ya que pueden afectar tu imagen ante los demás, haciéndote lucir desinteresado e irrespetuoso. En lo posible, apaga o silencia tu celular durante una reunión o conversación importante y enfócate en lo que estás haciendo. El modo en que actúas puede marcar una gran diferencia en tu carrera. Sigue estas pequeñas normas de etiqueta en donde quiera que trabajes y dejarás una gran impresión entre tus compañeros, jefes y clientes. Bueno, muy bien. Vamos a ver este otro videito. Permítame un segundito para continuar. Pues verás, primero habría que definir qué es protocolo para acercar el concepto a los empresarios. El protocolo es un conjunto de normas que facilitan el éxito de las relaciones humanas, el éxito de las relaciones entre personas. Así que, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta también que la empresa puede tener unos productos fantásticos, pero hay que venderlos, y hay que venderlos a personas. Y antes hay que probablemente sentarse en una mesa a negociar con personas. El protocolo, las técnicas de protocolo están, que contienen la comunicación personal, la fotogenia, la telegenia, el conocimiento de culturas ajenas a la propia. Todo este conjunto de técnicas se declaran imprescindibles para los procesos de negociación y para hacer visible y creíble a la empresa en el exterior. Yo creo que en estos momentos el protocolo está introduciéndose muy directamente en la empresa y no solamente en la parte visible, digamos, y de relaciones entre empresa y clientes, sino también en otra acepción del protocolo, que es la organización de actos, la organización de eventos, que es una parte también importantísima dentro del marketing empresarial. Así que comunicación y marketing serían las dos líneas de actuación del protocolo. Bueno, muy bien. No sé si quieran comentar algo frente a los videos antes de continuar. Si quieren pueden alzar. No, señora. ¿Ningún comentario? No, por ahora no. Listo. Bueno, gracias, Sebastián. Bueno, entonces continuamos con la presentación. Vamos a hablar un poquito frente a la construcción del manual como tal. Un segundo, les dejé de compartir. Vamos acá. Listo. Fíjate, corremos esto un poquitico. Bueno, el protocolo empresarial, entonces, como nos lo decían en los videos, ¿cierto? Es un conjunto de normas sociales y formales adoptadas por una compañía para su cumplimiento. ¿Sí? Entonces, es ese documento que nosotros vamos a construir en el ejercicio de la tarea 3, ¿cierto? Donde no solamente se van a resaltar o se van a relacionar los procesos de comunicación interna y externa, como se mencionaba también en los videos, que no solamente el protocolo va dirigido a la parte del cliente, sino también a la organización como tal, ¿cierto? Cómo nos vamos a comunicar, cómo nos vamos a organizar, qué normas se van a establecer al interior de la organización, ¿no? Para que todo funcione de una manera muy coordinada y ordenada, valga la redundancia, ¿sí? Un buen protocolo debe oficiar como un manual o libro de instrucciones, que es el manual que vamos a construir, donde se detallen todos los pormenores sobre cómo se realizan las acciones de la empresa. En este sentido, el manual debe ser o debe tener las siguientes características. Debe ser práctico. Esto quiere decir que debe incluir las normas protocolarias para situaciones habituales de la compañía y no saturar de información. Debe ser de fácil acceso.
Es necesario que todos los miembros de la empresa tengan facilidad de acceder a él en cualquier momento, ¿sí? Es muy importante que todas las personas que conforman la organización conozcan el manual, porque de esta manera vamos a garantizar un cumplimiento de normas, un conocimiento de las reglas, de las sanciones, ¿cierto? De los conductos regulares, de los protocolos que se debe cumplir en cada una de los departamentos o de los procesos, ¿cierto? Dice que debe ser conciso y claro. Las pautas tienen que estar redactadas de forma clara, tienen que evitarse los malos entendidos. Esto es muy importante. La redacción de los puntos que conforman el manual no debe dar, ¿cierto?, a que haya otro tipo de interpretación. Por eso dice que debe ser muy claro frente a los puntos que se relacionan allí. Debe ser flexible. Las normas tienen que ajustarse a cada caso sin la necesidad de ser inamovibles. Esto hace relación a algunas pautas que se relacionan principalmente, no en la parte de, hay un punto que habla sobre donde se establecen las normas y es básicamente enfocado al comportamiento de los funcionarios, ¿cierto? Vemos una parte de valores que es importante relacionarlas y tenerlas allí precisas, y también vamos a una parte, espérame que se me fue la palabra, que es el código de comportamiento, ¿sí? Entonces, el establecer sanciones, normas, ¿cierto? Derechos, también se establecen responsabilidades, y es allí en donde digamos que radica la importancia de la claridad para que el funcionario las entienda apropiadamente o frente a alguna situación que se presente, algún caso de problemática que se presente, digamos que tener ese documento facilite a encontrar una solución objetiva a la situación como tal. En esta diapositiva vemos qué debe incluir el manual de protocolo empresarial, ¿sí? En la guía, en la tarea número 3, yo les relaciono algunos de los puntos que debe contener el manual de protocolo, que también lo vamos a relacionar aquí en esta parte. Entonces, digamos que aquí habla frente a la parte de la estructura como tal. Dice que debe contener un índice, que es la mejor forma de orientarse y de presentar los contenidos del manual. El índice permite que el lector se forme una idea general de los puntos que se incluyen, incluso le facilitará el encontrar la información fácilmente. Esto, digamos que con el ánimo de que después de yo tener conocimiento de todo el manual, en alguna situación precisa, necesito una información que me permita solucionar alguna información. Entonces, en vez de buscar en todo el manual, pues el índice nos va a orientar, como en cualquier libro, ¿cierto? Encontrar un tema preciso dentro del documento. Información sobre la empresa. Está claro que el manual debe hacer referencia a nuestra empresa, por lo cual no pueden faltar los datos relacionados frente a la historia, sus objetivos, sus valores. Además, pueden sumarse los logos y demás elementos que hacen a la imagen corporativa, que es lo que parte de ello se construyó en la tarea número 2 y que vamos a terminar de construir en la tarea número 3. Capítulos. Dice que debe estar organizado por capítulos o por partes. Es una forma práctica de organizar y subdividir el manual. El protocolo debe darnos reglas claras sobre cómo comportarnos y sobre qué imagen empresarial queremos dar, ¿cierto? Entonces, digamos que este documento nos sirve o le va a servir a la organización como una carta de presentación, no solamente al cliente interno, que son los funcionarios que conforman las empresas y las organizaciones, sino también al cliente externo, ¿sí? El tener esa carta de presentación es tener una imagen o es hacerse una imagen corporativa de la empresa en la que nos encontremos, y esto también nos permite conocer esas normas de comportamiento al interior de la organización. Bueno, vamos a ver este otro corto video. Un segundo, por favor. Les dejo de compartir.
Es este. ¿Listo? Bueno, voy acá a dejarte compartir. Un momento. Bueno, ahora sí, no sé si quieran compartir algo frente a lo que hemos visto del protocolo empresarial y pues más aquellos que de pronto ya han iniciado con la lectura y encuentran un poquito más de claridad frente a los conceptos y frente a la aplicación del protocolo empresarial en las organizaciones. Si quiere pueden alzar las manitos o pueden abrir el micrófono y pues la hacemos un poquito más participativa. ¿Ninguna? Están bastante callados. De pronto algún profesor, los profesores que conforman la red, ellos están allí atentos al chat, también pues acompañando el proceso de las preguntas que se vayan presentando allí mientras hacemos la presentación, pero si alguno quiere complementar, pues también bienvenido. Vamos que hay en el chat. ¿Nada? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, profe. Sí, señora. Hoy están muy callados, hoy están silenciosos. Estuvieron más participativos en la web anterior.
Bueno, entonces, la idea era tener como un pequeño abrebocas frente a la temática y para que ustedes vieran cómo se va relacionando con el protocolo de comunicaciones que vieron en la actividad anterior. Entonces, vamos a socializar el desarrollo de la actividad tarea 3. Vamos a ver la guía, vamos a comprenderla, entenderla, para que pues ustedes también logren desarrollar un excelente trabajo allí. Entonces, vuelvo a mi presentación. Vamos acá un segundo. Bueno, allí lo ponemos acá en presentación. Bueno, ahí la están visualizando, ¿me confirman, por favor? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Sí, Bueno, señora. estamos en el desarrollo de la tarea. Sí, muchas gracias. Recuerden que es una actividad colaborativa, pero que se divide en dos partes, ¿cierto? La parte individual y la parte colaborativa, igual que desarrollaron la tarea número 2. Es una actividad que tiene una valoración de 175 puntos, inició el 11 de julio y finaliza el 31 de julio, ¿sí? Eso quiere decir que nos quedan 15 días, menos de 15 días, ¿cierto? Para el desarrollo de la actividad. ¿Cuál es la parte individual? Van a diseñar una infografía que refleje la definición del protocolo empresarial y su importancia en las organizaciones y compartirla en el foro. Ya vamos a ver cuál es, digamos, cuál es la característica del diseño de una infografía para que la tengan presente, ¿sí? ¿En qué herramienta? La pueden diseñar en la herramienta de su preferencia, en la herramienta que ustedes manejen. Lo importante es que cumpla con la característica de ser una infografía. ¿Listo? Esta infografía es una imagen que deben compartir en el foro del trabajo colaborativo. Desde allí es donde se valora ese aporte individual. Luego van a hacer el aporte individual para la construcción del manual de protocolo, ¿sí? ¿Cuál es ese documento que van a diligenciar? Es el anexo número 2 que ya vamos a ver en dónde lo van a encontrar. Aquí esta nota es importante resaltarla. Dice, deben continuar con el caso de la empresa creada en la tarea número 2. Recuerden que al inicio yo les decía que la tarea 2 y la tarea 3 están articuladas para formar un solo documento, ¿sí? Parte de la tarea 3 ya la adelantaron en la tarea 2. Allí básicamente es que puedan hacer las correcciones que están recibiendo del proceso de la calificación de la tarea 2, que ya pues los docentes están terminando el proceso, y parte de esa información la van a plasmar en el anexo número 2, ¿sí? Van a continuar con el mismo caso, es la misma empresa que ustedes están creando con la misma actividad económica, no la van a cambiar. Deben seguir, bueno, acá, cada estudiante debe evidenciar su aporte individual y el aporte para la construcción del trabajo colaborativo en el foro de la actividad. Sin estas evidencias no se valora la actividad. ¿Qué quiere decir? Que sí, claro, ustedes son libres de armar sus grupos de WhatsApp, reunirse en aparte para ponerse de acuerdo frente a los aportes que va a hacer cada uno, ¿sí? Pero esto no los exime de que deben evidenciar en el foro cuál es el aporte que está haciendo cada uno para la construcción colaborativa. ¿Por qué? Porque es el único medio que tiene el docente para poder valorar tanto la calidad y el aporte que hace cada uno para esa construcción colaborativa, porque como su nombre lo dice, es una construcción colaborativa, ¿sí? Al entregar un trabajo final sin evidenciar participación en el foro, pues no nos vamos a dar cuenta o no podemos dar fe de que ese trabajo fue construido con el aporte de todos. Entonces, por eso los invito a que siempre dejen el aporte que cada uno hace en el foro de la actividad. ¿Qué es una infografía? ¿Sí? Profe. Voy a mostrar, señora o señor. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que quiero saber si, digamos, o sea, nosotros nos reunimos por WhatsApp, pero el último día se hace el aporte como para dejar la evidencia de lo que se hizo. ¿Eso es válido? No,
No, sí es válido, pero igual eso les baja la calificación. Se supone que ustedes recuerden la circular que habla de los últimos 3 días y ustedes tienen aproximadamente 20 días para la construcción, ¿sí? Entonces es importante que oportunamente cada uno vaya haciendo el aporte. Por ejemplo, el uno dice, no, yo voy a construir el organigrama, no, el otro, yo voy a construir tal punto, pero todo lo deben evidenciar allí en el foro, no ingresar el último día y hacer los aportes y ya presentar el trabajo, porque de allí no se da como un proceso de aprendizaje. Entonces, por eso es importante que lo hagan oportunamente y la persona que se encarga de consolidar y recopilar todo el trabajo, pues es quien hace la entrega, ¿sí? Por eso es importante no dejar todo para el último día. Recuerden que la participación oportuna también se valora, ¿sí? Y pues también hay que tener bien presente la circular que habla sobre la participación en los últimos 3 días. Entonces, evitar esa situación, o sea, deben presentar una justificación del por qué no pudieron participar oportunamente. De lo contrario, pues siempre se ratifica que todo lo hagan oportunamente. Además, ¿por qué? Si tú haces el aporte el último día, pues el tutor no te va a poder retroalimentar, ¿sí? Es imposible retroalimentar a todos los estudiantes al último día, o sea, no tenemos, digamos que esa facilidad de poderlo hacer. Si tú haces un aporte oportunamente, pues el docente te va a poder retroalimentar y vas a poder hacer ajustes. Si no lo hacen así, pues ya se someten a la calificación del trabajo final como tal. Bueno, entonces también para tenerlo allí bien presente de por qué es importante que lo hagan oportunamente, ¿sí? Esos le permiten en cierta forma garantizar una muy buena calificación si lo hacen oportunamente porque pueden hacer ajustes teniendo en cuenta las observaciones del docente, ¿sí? Sí, señora, gracias. Para que lo tengan allí presente. Entonces, Profe, qué pena, es que tengo una pregunta acerca de esta fase. sí, señora, dime. La fase pasada era colaborativa también. Sí. Y en esta fase, pues literal es casi lo mismo de la fase pasada. En mi grupo de trabajo, la verdad es que también me tomé el atrevimiento de crear un grupo de WhatsApp. Las chicas no, pues no comentaron nada. Y en el foro, solo una compañerita hizo como el aporte, esto que se valida, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, pues yo me comuniqué con ella y las dos hicimos el trabajo final y lo enviamos de parte, pues solo de las dos. En este trabajo se deben incluir a las personas que no estuvieron en la construcción desde el principio o simplemente nosotras dos seguimos haciendo como el trabajo colaborativo porque pues las compañeritas, sí, la verdad pues no comentan en el foro ni en el grupo ni nada, no se reportan, solo con esta compañera he tenido como ese acercamiento y hemos entregado y creado el trabajo final. Bueno, allá hay 2 situaciones, ¿sí? Si de pronto ellas también hicieron otro trabajo y se coordinaron para presentarlo entre las otras 2 o las otras 3, pues lo más sano sería que cada subgrupo, porque finalmente el grupo de 5 supongamos que se dividió en 2, ¿sí? Una suposición. Entonces, pues lo más sano es que cada subgrupo pues continúe con el trabajo que trae de la tarea 3, a menos que inicialmente, pues ya estamos a pocos días, ¿cierto? A menos que se pongan de acuerdo todos, elijan un solo trabajo y todos aporten para la construcción de ese trabajo, ¿sí? Digamos que ahí todo depende del comportamiento de ustedes al interior del grupo, ¿sí? O sea, si ustedes dos hicieron un trabajo y van a continuar realizándolo las dos, está bien, no hay ningún problema, le informan a las demás que ustedes como construyeron ya la parte de la tarea 2 y eso se va a utilizar para la tarea 3, pues que van a seguir trabajando las dos, ¿sí? Igual me imagino que de la misma manera las otras 3 o las otras 2, los otros 2 lo harán igual, ¿sí? Si de pronto no presentaron más trabajos y de pronto los demás están individuales y de pronto solicitan o se comprometen a hacer aportes significativos para que ustedes los incluyan, pues ya es decisión de ustedes si lo construyen de manera colaborativa con los que aporten. Si no aportan, no se incluyen en el trabajo. Bueno. Vale, ¿Sí? profe, gracias. Ok, listo. Bueno, les hablaba entonces sobre la infografía. La infografía básicamente es una imagen, ¿cierto?
secuencial que tiene unos pasos para explicar una temática en sí, ¿sí? Existen muchos modelos de infografía. Lo importante es seguir como cierta estructura de pasos consecutivos que me permite a mí socializar o exponer un tema, una temática, una situación. ¿Listo? Vamos a ver, este es un pequeño videíto sobre la construcción de la infografía. Como les digo, lo pueden hacer en la herramienta de su elección, que se les facilite. Sí, lo importante es como seguir la estructura como tal. Pero vamos a ver este pequeño video. En el 2022 funcionan las redes sociales para que tu emprendimiento venda más. Pues déjame mostrarte esto. Este es un... Hola queridos estudiantes, hoy observaremos la estructura de una infografía y la función que cumplen en ella sus partes. Los invito a estar atentos. ¡Vamos! Recordemos que la infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender, con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Tiene partes como el titular, encabezado, texto, cuerpo, fuente y crédito. Las iremos desglosando una a una a través de este ejemplo de infografía. Primero tenemos el titular. Como bien dice la palabra, es el título. Este resume la información visual y textual de la infografía. Es directo, breve y expreso. En este ejemplo, el titular es redes sociales, ya que es el tema a tratar. El encabezado acompaña al titular. Es opcional. Se utiliza como un subtítulo que representa el segundo dato importante de la infografía, como en la siguiente imagen se puede observar en América Latina, que es el dato que acompaña al titular. El texto debe ser breve, preciso y proveer al lector de toda la explicación necesaria para la comprensión del gráfico. Lo que el cuerpo de la infografía no explica debe ser explicado por dicho texto. El cuerpo viene a ser la esencia misma, la propia información visual, por medio de mapas, gráficos, cuadros estadísticos, diagramas, imágenes, tablas, entre otros. Este cuerpo necesita y presenta información tipográfica explicativa, que pueden ser números, fechas o palabras descriptivas. La fuente indica de dónde es obtenida la información que se presenta en la infografía. Y por último, el crédito. Señala el nombre del autor o autores de la infografía, tanto de la investigación como del diseño de la misma. Si quieren pueden volver a ver este video las veces que desean para una mejor comprensión de la información. Bueno, digamos que allí de una manera muy corta muestra cómo se construye la infografía, ¿sí? Ustedes pueden encontrar en Google todos los diseños de infografía que existen y asimismo pueden diseñar el de ustedes. ¿Listo? Lo importante es que se entienda, ¿cierto? Que incorporen imágenes y textos, que no sea tan llena de mucho texto, que sea muy sencilla, pero pues que podamos dar a conocer la información que se está solicitando como tal. ¿Listo? Estos son algunos ejemplos, ¿cierto? Algunas secuencias, algunos enumeran la secuencia para seguir un orden lógico de la información. Otros lo hacen por medio de divisiones, de cuadritos, ¿sí? Otros lo hacen de manera lineal, ¿cierto? Poco a poco se va desarrollando el tema como tal. Entonces, pues ahí encuentran muchos modelos de infografía para que ustedes pues diseñen de la manera que ustedes prefieran la tarea como tal. ¿Listo? Vamos a ver aquí en el curso en donde encontramos los anexos y vamos a ver la guía de actividades. Es bien importante que quede muy claro, ¿sí? Entonces aquí encontramos guía de actividades de la tarea 3. Entonces, ¿qué encontramos? La guía, ¿cierto? En la guía, pues básicamente les va a mostrar la información que les acabo de socializar, ¿cierto? El tipo, las fechas, los puntajes, la actividad individual y la actividad colaborativa, ¿sí? En el anexo 2, que ya lo vamos a visualizar, encontramos
cada uno de los puntos que va a contener el manual de protocolo empresarial y allí pues van a poder visualizar que parte de la tarea ya la tienen prácticamente realizada, ¿sí? Solamente es tomar del otro trabajo lo más importante y organizarlo para que el manual quede más ameno. No es llenarlo de solo texto, lo pueden amenizar con imágenes que ayudan a hacer el documento un poco más, más creativo y más ameno para el lector, ¿sí? Estos son los puntos que va a contener el manual, que ya lo vamos a ver en el anexo, ¿sí? Entonces, ¿en dónde encontramos el anexo? Ahí mismo donde encontramos la guía, dice anexo número 2, manual de protocolo. Se los compartí en formato Word para que desde allí lo puedan construir, lo puedan seguir construyendo. Dame un segundo que no he terminado de descargar. Un segundo, por favor. Y acá lo podemos ver. Espérame un segundo. Listo. Que acá les dejé de compartir. Bueno, ahí lo están visualizando. Voy a ver si lo pongo un poquitico más grandecito. Allí. Sí, señora. Listo, perfecto. Sí, señora. Sí, profe, sí, profe. Aquí está cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces, aquí está el título, aquí simplemente van a poner, van a construir la portada, el índice, recuerden que es uno de los puntos que debe contener el documento, los objetivos del manual, allí está el título y hay un pequeño texto donde les indica básicamente qué información debe ir allí, la presentación general de la empresa. Recuerde que parte de esto lo hicieron en la tarea 2, el nombre, el logo, ¿cierto? Todo eso lo van a hacer aquí. Entonces ahí dice el texto, realizar la descripción de la empresa, el nombre, la actividad económica, la fecha de constitución, la sede, todo esto que estaba en el Excel, aquí lo vamos a poner en modo de texto, bien bonito. Lo pueden hacer en un párrafo, ¿cierto? Haciendo una pequeña descripción de la empresa como tal. Van a crear la misión y la visión, que esto no está contemplado en la tarea 2. El logo, el eslogan, ¿cierto? El organigrama, que ya lo tenían en la tarea 2. Los que tengan observaciones frente a mejorar alguno de los puntos, la idea es que hagan las correcciones para que en este trabajo pues puedan garantizar una mejor calificación. Los valores corporativos, ese es el otro punto que deben construir y que hace parte del manual como tal. Los objetivos de la empresa, la presentación de los funcionarios. Aquí hacemos referencia a la imagen personal, ¿cierto? Por eso les pongo aquí el texto, ¿sí? Si decidieron que los funcionarios van a tener un uniforme, entonces ayúdense con imágenes, hacen la descripción, o si el vestuario es diferente a la planta administrativa que a los vendedores, entonces allí hacen la distinción y la descripción de la presentación personal de cada uno de los funcionarios. ¿Listo? El código de comportamiento, recuerden que son esas normas que deben cumplir los funcionarios, ¿sí? El código de conducta es la declaración formal de los principios, valores y estándares éticos por los que se rige la compañía, ¿sí? Entonces, allí ustedes van a seleccionar y van a proponer unas normas allí de convivencia que deba contemplar la organización como tal que ustedes están construyendo. Aquí igual la comunicación interna y la comunicación externa, entonces básicamente van a poner los canales y cómo se va a utilizar cada uno de esos canales, que ya lo trabajaron en la tarea 2 con las observaciones que tengan. Y las referencias bibliográficas. Entonces, el trabajo no es complicado, como les digo, ya prácticamente la mitad de la tarea la tienen ya adelantada. Deben complementar, deben organizarla, tengan en cuenta las normas APA, ¿sí? La organización del documento, incluyan imágenes, porque recuerden que están construyendo la carta de presentación de la empresa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí bien presente. Recuerden el aporte que deben hacer todos. No sé si hay alguna pregunta
o alguna inquietud frente al diligenciamiento de este formato. Aló. Profe, muy claro hasta el momento. Lo único que veo que de pronto nos falta a nosotras en lo que hemos subido en el foro es de pronto más imágenes. Hacerlo más, es lo único, de resto hemos entendido bien. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo sí tengo una pregunta con respecto a la presentación. Sí. O sea, se dice que hay que conservar las normas APA, pero ese formato que nos dan ahí no, pues no cumple con las normas APA. O sea, ¿lo llevamos realmente a las normas APA o trabajamos sobre ese formato? Bueno, allí lo único que se sale de las normas serían los títulos, ¿sí? Es lo único. Pero lo demás, el tipo de letra lo tienen que manejar, las márgenes los deben de manejar. Sí, pero por ejemplo, la relación, dime. Perdón, los encabezados no van ya en las normas APA. Sí, por eso te digo, es lo único que se sale digamos, del cumplimiento de la norma como tal. Si quieren lo pueden modificar o lo pueden dejar, eso no les va a discriminar la calificación, pero el contenido como tal sí debe cumplir las normas. Bueno. Ok. Perfecto, gracias. Listo. No sé si tengan alguna otra pregunta o una inquietud. Yo tengo una. Bueno, resulta que el trabajo, pues, de manera infortunada, el grupo, la verdad no, creería yo que no tengo grupo porque, pues, ya desde hace un buen tiempo ya se ha ido aportando. Sí. Y, pues, de manera infortunada, no, hasta el último día esperé y nadie participó. Entonces, pues, por ese lado, pues, Toki lo dijo alguien por ahí. Entonces, la pregunta es, para este segundo trabajo, se requiere incluir, digámoslo así, el primer trabajo de lo que se llama en este caso el infograma, es que llama la infografía. La infografía, sí, tiene que incluirse ahí en alguna de la parte del documento. No. Digamos que, ¿cuál es el objetivo de la infografía? El objetivo de la infografía, igual que la historieta, que digamos que tuvo una lectura aparte, se hace con el ánimo de poder verificar de que ustedes realmente están realizando la lectura, ¿sí? Y digamos que el tener una actividad aparte individual, pues eso nos permite en cierta forma que ustedes nos puedan mostrar de alguna manera la interiorización de los conceptos frente a la temática que se está tratando. Entonces, por eso la infografía únicamente la van a compartir en el foro de la actividad. Ya el manual de protocolo ya es estricto para la empresa que estamos creando o para el ejercicio que estamos realizando, ¿cierto? Entonces, no sé si hay allí claridad frente a esa parte. Ah, perfecto. Listo, muchas gracias. No, ya de hecho ya había compartido la información. Pensé que era que tocaba anexarlo en el documento como tal. No, en el documento no. Esa parte individual siempre se revisa en los foros. Entonces, por eso se les pide que lo compartan allá, preferiblemente en modo imagen. Lo pueden hacer también compartiendo el link, lo han hecho, pero pues es preferible hacerlo de que ustedes lo descarguen en el formato imagen y lo puedan compartir directamente en el foro. ¿Qué pasa con los links? Muchas veces lo toman desde el editor de la herramienta en que lo están construyendo y no nos permite visualizarlo, ¿sí? Entonces, a veces quedan con una calificación baja porque pues realmente no tenemos acceso a la imagen cuando lo comparten desde una herramienta en línea que de pronto no nos da acceso. Por eso siempre trato de decirlo, descárguenlo en formato imagen y lo comparten directamente en el foro. Con eso pues van a garantizar que el docente sí les puede, sí lo visualizó y sí les va a valorar esa parte. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, les voy a compartir un ejemplo. Dime. Bueno, les voy a compartir un ejemplo de un manual. Digamos que este es uno de los documentos más sencillos que he encontrado en la web frente a la construcción de los manuales de protocolo. Y digamos que aclara muchas dudas que de pronto ustedes tengan frente a cada uno de los puntos. Entonces, permítanme un segundo, aquí les comparto. Listo. Ahí lo pueden visualizar.
¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Listo. profe. Entonces, mira, ese es en forma de librito, pero pues lo que me interesa es que miren el contenido. A ver si lo puedo hacer más grandecito. Listo, entonces mire, están los objetivos de la empresa, está la presentación general de la empresa, que es uno de los puntos, ¿cierto? Entonces aquí se hace una pequeña descripción, una imagen, bueno, quienes quieran ponerlo, una pequeña descripción de la empresa como tal. Aquí entonces encontramos la ubicación, la misión, la visión, ¿sí? Que es lo que se pide allí, el logo, el eslogan, porque hace parte de la carta de presentación del documento, los valores corporativos, ¿cierto? No es solamente poner liderazgo, pero no, hay que poner esa descripción de qué manera el valor del liderazgo, de la excelencia o de la innovación se identifica con la empresa. Entonces, por eso hay que hacer una pequeña descripción de cómo aplica ese valor a la empresa como tal. Los objetivos de la empresa, recuerden que una cosa son los objetivos del manual y otra cosa los objetivos de la empresa. Las metas, bueno, allí no le pedí metas, pero pues sí los objetivos. La atención personal, entonces mire, aquí establece los horarios, cómo se atiende, cómo se da la comunicación presencial, que son los canales que ustedes eligieron en la actividad anterior, ¿cierto? La presentación, entonces mire los tipos de vestuario, aquí hacen una descripción y una distinción de qué características tiene el vestuario de damas y el de caballeros. Si cuentan con un uniforme necesariamente, también aquí hacen la descripción y la referencia, ¿cierto? Mire, acá también dividen tanto la parte administrativa como la parte operativa, tienen uniformes diferentes. Cómo se da la atención telefónica, si es uno de los canales que establecieron en la actividad anterior. Entonces acá simplemente que existen unas líneas, unos horarios de atención, cómo funciona, cómo contestan, que este es el protocolo, ¿cierto? El protocolo es el paso a paso de algo. Entonces, cómo se da esa comunicación utilizando ese medio, ¿cierto? La atención virtual, entonces lo mismo, miren. ¿Qué tipo de información encontramos en la atención virtual, cierto? ¿Qué tipo de canales estamos utilizando para la atención? Mire que tienen un chat, ¿sí? Aquí la plantilla de comunicaciones, bueno, digamos que esto hace parte de la comunicación escrita y presentación, entonces cuando se utilizan plantillas o ese protocolo en los correos electrónicos de la intranet, ¿cierto? De los correos institucionales, ¿sí? Las plantillas, entonces, que tienen un logo específico, un encabezado, ¿cierto? Las plantillas, sí, cuando se utilizan alguna presentación que tienen una plantilla específica que caracteriza, ¿cierto? Las comunicaciones al interior de la organización, cómo se dan las reuniones de trabajo, cuál es ese protocolo, cada cuánto se citan, de qué manera se citan, ¿sí? La identificación, bueno, estos son ya los carnet, que eso no lo pedí, pero pues ahí queda opcional. Entonces, ya aquí termina. Entonces, este es un ejemplo del documento que les estoy solicitando en el Word, pero pues que allí incorpora algunos de los puntos, la mayoría de los puntos que les estoy solicitando en el documento. Entonces, quería mostrárselos como ejemplo para que ustedes tengan una guía. Mire que es un documento que tiene texto como imagen y eso pues hace que sea un poco ameno, no con mucho texto el documento, y pues de esa manera se facilita la comunicación y pues el conocimiento del manual a los funcionarios de la organización. ¿Tiene que incluir sí o sí las imágenes? Preferiblemente, no en todos los puntos, pues la idea es que lo haga un poco más dinámico y agradable. Entonces, no en todos los puntos, como lo digo, pero pues sí que incorporen una que otra imagen que fortalezca algunos de los puntos que se solicitan allí. Profe, una pregunta. Sí, señora. O sea que no tiene límite de páginas. No, no tiene límite de páginas, no, señora. Ok. Pues recuerden lo que se dijo frente a las características del documento, ¿cierto? No hacerlo muy complejo, que sea muy entendible, ¿cierto? Que sea claro. No es de complicarse. Miren el ejemplo que les di, no tiene muchas páginas, pero pues sí se presenta cada uno de los puntos que se solicita en la construcción del documento. Tutora, buenas noches. ¿Usted nos podría compartir el link de ese ejemplo? Claro que sí.
Yo la información, igual que Natalia 2, los voy a compartir allí en el foro de dudas e inquietudes para que entonces lo tengan a modo de ejemplo. Bueno. Gracias. Bueno, con mucho gusto. No sé si haya alguna otra duda o inquietud. No, ninguna. Los compañeros docentes. Yo quisiera compartir el mío, pero no sé, pero me parece que tiene, entonces me faltan cositas. De una vez para las correcciones. Claro que sí, de eso se trata, ¿no? De que estos encuentros sincrónicos pues se puedan aclarar esas dudas y pues poder fortalecer lo que llevan hasta el momento. Recuerden que también tienen los CIPAS, están citando a los CIPAS. Los docentes de los grupos asignados se están compartiendo la citación de los CIPAS para que también allí logren aprovechar estos espacios y aclaren las dudas. ¿Listo? Bueno, entonces desde que me están alzando aquí la mano del bordo. Profe, perdón, una pregunta. Sí. ¿La misión o es la visión? ¿Cuál de las dos lleva el año? Son los dos. Una fecha límite. ¿Es la misión o la visión? No, la visión. Recuerde que la misión es a qué se dedica la empresa, ¿cierto? Sí. Es qué hace la empresa como tal. ¿Cuál es la función de la empresa? Y la misión es cómo queremos ver nuestra empresa en un futuro cercano, ¿sí? Que lo puede proyectar a 5 a 10 años, dependiendo de cómo lo quieran proyectar. Pero es lo que vemos a futuro, de cómo queremos ver nuestra empresa en un futuro cercano. Esa es la que pueden ponerle una fecha límite. Claro que sí. Gracias. Bueno. ¿Quién más tiene dudas? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta acerca pues del manual de protocolo. Sí. Usted hacía referencia a que algunos puntos de la tarea anterior ya los tenemos pues resueltos, ¿no? Sí. Entonces, ahí sería copiar y pegar o habría que complementarlos otro poquito más. Exactamente. O sea, deben tener, uno, presente las observaciones que le haga el docente en el proceso de la calificación. Dos, algunas cosas que están en los cuadros lo deben poner en forma de texto. Sí, recuerden que cuando estábamos mirando en el documento, por ejemplo, la primera parte que es la descripción, ahí entonces no me van a pasar el cuadro, sino que van a redactar en forma de párrafo, van a hacer una pequeña descripción con esos datos que ya tienen en el cuadrito. Entonces, en algunas ocasiones pues va a cambiar la estructura como tal para organizarlo en el documento bien bonito. Como les digo, la idea es que tomen la información de allá y la puedan plasmar acá de una manera más bonita, más agradable al lector, complementando con algunas imágenes también. Bueno, pero pues alguna información pues ya la tiene. Por ejemplo, el organigrama ya está listo, entonces no es sino copiar y pegarlo. Eso sí aplica ahí el claro, copiar sí, y pegar, porque a menos de que tengan una observación que tengan que ajustar. ¿Sí? O sea, solamente es como, digamos, sacar esa información y hacerla como más resumida. Sería Sí, así. exacto. En algunos, recuerden que no todos, algunos puntos es lo nuevo que se está pidiendo, como la misión y la visión, que no la tenían en la... Claro. Exacto, van a complementar. Y yo todavía tengo como una inquietud, pues yo vengo leyendo bastante de los referentes sobre indumentaria. Eso tiene que ver como con la vestimenta y accesorios, o sea, restricciones. Sí, recuerden que ese tema también lo vieron en el capítulo 1, cuando se habló de imagen personal, ¿cierto? Todos esos accesorios que nosotros utilizamos para nuestra imagen. De la misma manera lo van a utilizar acá en el punto de presentación de los funcionarios. Entonces, ¿cuál es esa vestimenta o cuál es esa presentación que ustedes consideran deben tener los funcionarios de la empresa? ¿Sí? Si van a distinguir la parte administrativa con la parte operativa, con la parte de ventas,
¿cierto? Que eso también lo pueden distinguir, que por ejemplo la planta administrativa pues no va a utilizar un uniforme, sino que su vestimenta debe tener algunas características y de pronto se les ocurre que la parte comercial, que son los vendedores, pues ellos sí van a tener de pronto un uniforme que los identifique como parte de la organización, ¿sí? Esa es la indumentaria que ustedes van a decidir ponerle a sus funcionarios de su empresa. Claro, o sea, la parte administrativa pues sería como una presentación más formal. Sí, ¿lo consideran? Sí, claro que sí. Ah, ok, profe, muchas gracias. Bueno. A ver, ¿quién de Mariquita? ¿Camilo? Buenas noches, doctora, qué pena. Quisiera pedirle un favor, es que usted me puede repetir lo que dijo sobre misión y visión hace poquito. Bueno, recuerden que la misión es, se redacta, es a qué se dedica, cuál es el qué hacer de la empresa, ¿sí? ¿A qué se dedica la empresa? ¿Cuál es esa función de la empresa? Y la visión es cómo yo quiero ver mi empresa en un futuro próximo, ¿sí? Entonces, cómo yo quiero ver mi empresa en 5 años, en 10 años, ¿sí? Entonces, quiero que esté posicionada a nivel nacional, a nivel regional, a nivel departamental o que tenga ciertos reconocimientos. ¿Cómo yo la quiero ver? ¿Cierto? Que no sea tan inalcanzable porque pues se supone que al tiempo que yo lo proyecte es como mi meta para yo lograr y conseguir ese objetivo. ¿Listo? Entonces siempre... Doctora, pero qué pena, en la misión que usted dice a qué se dedica y cuál es la función, sería prácticamente como volver a decir en lo que fue en la presentación de la empresa, porque en la presentación de la empresa nos dice más o menos algo así, como un apartado también que es lo que hace, algo así. No, una cosa es la descripción, entonces la descripción simplemente doy los datos básicos, ¿cierto? Una identificación básica, pero la misión, ¿sí? Es esa función. Mire, si quiere les voy a leer el ejemplo que tengo acá de la cartilla, entonces dice, misión. Somos una empresa dedicada a la comercialización de cables. Bueno, estoy hablando del ejemplo, ¿cierto? Equipos de automatización industrial y transmisión de potencia de excelente calidad que permite brindar soluciones a las necesidades del cliente con recurso humano capacitado y comprometido, brindando un soporte técnico especializado en la selección, montaje, puesta en marcha y servicio postventa de nuestros productos, ¿sí? Redacta a qué se dedica la empresa, ¿sí? Y visión, dice, consolidarnos, siempre es a futuro, consolidarnos en el 2000, bueno, aquí este documento debe ser antiguo porque dice en el 2017, entonces supongo que debe ser más, entonces nosotros en el 2030, pues, por decir algún ejemplo, consolidarnos en el 2030 como la empresa líder en el suministro de cables, equipos de automatización y transmisión de potencia con una amplia cobertura comercial a nivel nacional, ¿sí? Allí hace la distinción de la misión y la visión. Y la descripción simplemente es una descripción básica, una imagen básica de la empresa, que fue de los datos que tomaron al inicio de la tarea 2, pero pues ustedes lo van a complementar un poquito mejor, ¿sí? Doctora, qué pena. ¿Usted nos podría compartir ese ejemplo que usted estaba leyendo? Sí, ese documento se los voy a compartir allí en el foro de dudas e inquietudes para que ustedes tengan una guía. Les voy a compartir también otro documento que también está en forma de texto para que de los dos entonces se guíen para la construcción del que ustedes están haciendo. Bueno. Vale, doctora, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno. Entonces, si no hay más preguntas, con esto entonces damos por cerrado. Recuerden, participen de los IPAs, participen en manifestarle a sus docentes las dudas e inquietudes para que puedan retroalimentarlos oportunamente. Si lo van a hacer ya los últimos 2 días, pues no van a recibir retroalimentación. Recuerden utilizar el chat del Skype. Ese es un medio en el que todos los días, todos los docentes están allí brindando atención y pues es un medio que permite no solamente aclarar sus dudas, sino retroalimentarse de lo que han preguntado sus compañeros también. ¿Listo?
Entonces, si no hay más dudas e inquietudes, damos por terminado esta nuestra segunda webconferencia. Nos queda pendiente la última, que es donde se va a dar explicación de la actividad final. ¿Listo? Para que también participen. Recuerden que la actividad final es individual y pues tiene también una calificación importante para que lo logren aprovechar. Bueno, entonces, si no hay más dudas e inquietudes, no, en esta no llenamos asistencia, no se preocupen. Bueno, entonces. Profe, una pregunta, la última. En bibliografía, ¿qué colocaríamos? Si se supone que todo lo tenemos que sacar de nosotros, o sea, es redactado y todo por nosotros, entonces, ¿qué colocamos? Sí, pero pueden poner allí bibliografía que les haya servido de guía para la construcción del documento, ¿cierto? Parte de las lecturas que tenemos también les sirve como parte de la bibliografía. Entonces, lo que ustedes hayan consultado de pronto del tipo de empresa que estamos construyendo, ¿sí? Todo eso también les puede servir. Bueno. Ok, gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, entonces damos por cerrada la webconferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, igualmente. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, igualmente.